Migala. Gran parte de lo que se cree en la actualidad o de este sentimiento de lo que se quiere adjudicar como hombre es, por un lado, la capacidad de la violencia y por el otro lado, la capacidad sexual. El problema es cuando confluyen las dos. O sea, cuando de repente hacemos esta confusión entre el sexo y la violencia, ¿no? Entonces se entiende que un hombre es violento, un hombre es sumamente sexual y entonces no controla sus impulsos. Y entonces, si un hombre se asume que es violento, o sea, dice, yo soy violento porque soy hombre, somos hombres. Y la otra, pues a mí me gusta coger. Pues entonces tenemos dos factores que si no explican, sí nos dan un panorama de lo que pasa en la actualidad con todos los hechos de violencia que hay, tanto con otros hombres como sobre todo con las mujeres, ¿no? La violencia y el sexo son elementos que forman esta idea que ya no responde a nuestra realidad de lo que es ser hombre, ¿no? Solo para poner un contexto biológico que para nada es determinista, pero más o menos tiene que ver, el área del cerebro encargada de regular el miedo, la violencia, la agresión, es la amígdala. Esta está muy cerca de otra área que está encargada de algunas funciones relacionadas con la empatía, que es el cíngulo anterior. El cíngulo anterior, como está relacionado con la empatía, es una de las áreas del cerebro fundamentales para el desarrollo del erotismo. En el cerebro de la mujer, es el tejido que separa estas dos regiones es más ancho que en el cerebro del hombre. Entonces, esto no es determinista, pero sí pone un contexto biológico en el que el hombre, solamente por la manera en la que está configurado su cerebro, es más propenso a confundir erotismo con agresión. Sí, y creo que, y digo, para no sonar determinista, también creo que es algo que se ha construido socialmente. La dominación a través del sexo. O sea, la dominación no solamente de las mujeres, la dominación de otros hombres a través del sexo. Entonces, por eso digo que la violencia y el sexo están sumamente vinculados y generalmente muchos de los horrores que llegamos a ver en la actualidad de actos cometidos por hombres, casi todos tienen un referente sexual. O sea, tienen un referente sexual de dominación. O sea, violaciones antes de asesinatos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los crímenes de odio, antes de dar el crimen de odio, hay acoso sexual, ¿no? Y que pareciera que es por razón y peso del acto en sí mismo, ¿no? Como si ni siquiera tuvieras una necesidad sexual que saciar y simplemente tienes una necesidad lujuriosa de matar. Es muy extraño a veces. Es que se mezclan. El crimen sexual. Y hay un chingo de ejemplos. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la violación como crimen de guerra. Es una cosa de las más aterradoras que ha habido. Y se ha presentado, por ejemplo, entre los bielorrusos, cuando fue la invasión nazi, se presentó entre... ahorita que hablábamos en los superchats que se presentó entre los balcánicos, llegaban, ¿no? Durante a los bosnios. Cuando iniciaron a los bosnios, violaban a las mujeres bosnias, los serbios violaban a las mujeres bosnias en repetidas ocasiones para que tuvieran hijos serbios, y entonces era una vergüenza, y eso sucedió en México, sucedió con los indígenas, sucedió... el caso de las heridas que no cierran, en caso de China, cuando los japoneses invadieron China y violaron a las mujeres, y las mujeres de que les llamaron mujeres de confort a las mujeres coreanas en la Segunda Guerra Mundial, pues que al final de cuentas era violación. Entonces, o sea, la violencia está vinculada. En biología se les llama estrategias de maximización genética, que tienen que ver con la idea de que en las estructuras sociales de los mamíferos, que son patriarcales, digamos como los chimpancés, como los lobos y demás, si quieres tomar el territorio de una, no llamémosle tribu, de una manada rival, lo que hacen los chimpancés es matar a todos los hombres y robarse a las mujeres. Mientras que las hembras no necesitan maximizar copulaciones, necesitan maximizar recursos. Entonces solamente matan a la suficiente cantidad de enemigos para ahuyentarlos del territorio y quedarse los recursos. Qué bondad. Entonces ahí tenemos un tema muy claro, ¿no? Lo que voy es que como especie patrolocal, el ser humano tiene una tendencia cuando los ejércitos son llevados por hombres a este tipo de... Viene hasta en la Biblia, ¿no? En la Biblia a Moisés Dios le obliga, vas a matar a todos los hombres que sean mayores de tal edad, y a todas las mujeres se las repartes a los primogénitos, a los de tu tribu. Moisés también. Es interesante.
tenemos entonces innata, ok, una tendencia, una propensión y una capacidad de la violencia y una propensión a la lujuria. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esta? Pues ya decidimos, ¿no? Que somos hombres, nos gustan las mujeres. ¿Cómo se va a manifestar esta determinación que hacemos de ser hombres? Se puede manifestar de muchas formas. Entonces, lo que podemos optar para ser hombres del siglo XXI y no ser hombres del siglo XXI antes de Cristo, entonces sería manifestar la lujuria de una manera sana. Ajá. Que en la ¿Qué referentes hay? corte, en la corte del Egipto antiguo había dos maneras de asumir una posición de poder. Porque el emperador, bueno, el faraón era Dios y no podías ser faraón si no eras de la familia real. Entonces podías, una de dos, o volverte un guerrero, pero eso dependía de que fueras de una familia noble. Pero si querías ser noble sin ser noble, tenías que convertirte en un eunuco. Y era una manera de adquirir poder. Igual, movidos por motivos patrolocales, para que tú puedas tener, ok, sí, una posición dentro de la jerarquía de poder, pero no vas a pasar tus genes a la siguiente generación. Ujú. Simplemente te vas a quedar con todo lo terrenal, con todo. Y era como una manera de demostrarle a la gente que tú realmente no quieres varo. Tú realmente no quieres una posición de poder. Tú lo que quieres es pasar tus genes a la siguiente generación. Perpetuar el sistema que te permite estar donde tú estás. O sea, si por ejemplo el Dios es benévolo contigo y tú a través de los sacrificios con el Dios generas más benevolencia con él, pues vas a querer que se siga venerando al mismo Dios porque es bueno contigo. En China O sea, ocurría lo y mismo. Es lo que creo con la política, ¿no? No, a ver, pero creo que, a ver, porque pues, se podría malentender en el rollo de que se justifica la violación desde una perspectiva primitiva, ¿no? O sea, No, ese era el mecanismo que ellos diseñaron para darle Sí, un sí, cauce claro. a esta necesidad primordial de la reproducción sin la violación. Es como, ok, tú quieres ocupar una posición privilegiada de la sociedad y no eres de nuestra familia, como no tenemos todavía bien desarrollados mecanismos de movilidad social, córtate el pito. Eso lo tienen. Entonces, ok, ya, regresando al asunto, ¿no? Básico. Tenemos una punción lujuriosa. ¿Cómo podemos manifestar esa identidad de género de una manera positiva? por eso decía hace rato la defensa del derecho a la lujuria inofensiva y anónima. Es eso. O sea, usted tiene derecho a fantasear lo que quiera. O sea, cuando se queda en el terreno de la fantasía. Porque ahí no vamos a limitar. O sea, es muy complicado, por ejemplo, y sobre todo en la época de las redes, ¿no? O sea, te pasa a ti, le pasa al Hobbit, me pasa a mí. A mí no. O sea, entramos No, tampoco. a las redes sociales y de repente, no sé, abres Instagram y de repente ves Instagram y de repente ves chavas guapas. Entonces ves chavas guapas y de repente, pues obviamente tienes una pulsión y en ese momento dices, güey, pues me gusta esto. Y entonces Param, puedes param. fantasear con eso, puedes decir, ah, ok, esto me gusta, inclusive. Puedes llevarte a la excitación y después de eso masturbarte. Sí, está bien. O sea, no tiene nada de malo. No está, es completamente inofensivo lo que estás haciendo ahí. Oh, shit. Here we go again. O sea, porque inclusive, o sea, nadie te va a juzgar en ese momento, por eso está siendo inofensivo, por eso es anónimo. El problema es cuando tú extrapolas eso Chaquetas a anónimas. una realidad, sí, una chaqueta anónima. Pues, a ver, cualquiera de aquí que nos esté escuchando, Hola. tanto hombres como mujeres, ha hecho chaquetas anónimas, Hola, mi nombre es José producto Luis. de un detonante. ¿Qué otros referentes Que vio hay? en redes Además de tu sociales, lujurioso pasivo. Entonces, lo primero es que hay que aceptarlo, porque si también nos ponemos en el terreno de la Ah, negación. la lujuria es natural. La lujuria es natural. Entonces la lujuria ahí está presente. Abrace su Se vive con lujuria, nosotros. acepte su lujuria. La lujuria, el único momento en el cual puede causar problemas es cuando la contraparte no pienso- desea, no es compartida su lujuria. Entonces, O más cuando para el terminar. sistema ocupa nuestra lujuria Dice en el Hobbit, nuestra ni contra. madres, tú no vas a terminar nada. Sí, sí, o sea, cuando el sistema ocupa tu lujuria, que es como un mecanismo para mantenerte enganchado, o sea, pues es cuando tenemos realmente un pedo. Pero antes de eso, pues es una lujuria inofensiva. Ahora, ¿qué forma tenemos lo hablamos en el podcast de sexo? O sea, con toda la gente que cree que el porno es real. O sea, que yo lo narraba en un podcast, ¿no? ¿No O sea, es? no, lo narraba en un podcast de que una amiga llegó un güey y le escupió en la vagina, ¿no? Y que en ese momento lo mandó a la verga, ¿no? Y que le dijo, chinga tu madre, pendejo, ves mucho porno, ¿no? Hay que entender qué es lo que se persigue con el propio acto sexual, ¿no? O sea, porque al igual que con la masturbación, si solamente es un detonante, probablemente usted vaya por ahí solamente buscando actos sexuales como detonante de cualquier estupidez. O sea, de repente conozco a alguien y de repente la chava me volteó a ver como hombre, ¿no? Una chava me sonríe. O los güeyes que piensan que las meseras son amables y quieren con ellos, ¿no? O sea, no todo está, o sea, aunque usted esté vinculando todo con el sexo, no quiere decir que todo el sexo esté girando a su alrededor.
o que toda la gente que esté girando a su alrededor también esté en el mismo canal en el que está usted. Es que creo que sí tiene mucho que ver con la necesidad de ser percibidos por el otro hipotético, como el tipo de persona que nos han enseñado que es un tipo de persona que vale. Entonces, si el tipo de persona que nos han enseñado que es un tipo de persona que vale, canta cosas como que la bebecita bebe lean y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete criqui, y cuando se pone loca la castigo con mi dicky, entonces vas a ir y buscar no una relación satisfactoria, sino alguien a quien castigar con tu dicky, alguien que se se deje, güey. Entonces claro. ya, ¿qué alternativas tenemos para ejercer la sexualidad de una manera sana? Lo primero es eso, o sea, el respeto a la fantasía y respeto a la lujuria inofensiva. Yo pienso ¿no? que en la literatura hay, por ejemplo, buenas referencias. La segunda Palinuro de es... México es una manera de ejercer la sexualidad con un chingo de libertad. Güey, Palinuro es la neta porque Ajá. él es los dos individuos. Él es el descartiano, pero además el hegeliano. Es Y como además es el hombre y la mujer. Palinuro a menudo habla con Palinuro. Entonces, Palinuro, su mejor amigo es Palinuro, el mismo. Entonces, puesto que soy existo, su amigo Palinuro le dijo vergo, luego cojito. Entonces, él es su amigo. Entonces, él está siendo percibido por sí mismo, pero al mismo tiempo él es atomizado parte de la sociedad al mismo. No mames, es un pinche libro Pero magnífico. fíjate que ahí entra una pregunta que la otra vez le hacía a los chavos del ciber, Es que entre más lo leo, más me gusta Sí, esa es mamada. que es una pregunta que planteamos hace tiempo en el Pasquín, que a mí me gusta porque también los cuatrapea pues a la gente, ¿no? Entender la forma en la que cómo nos relacionamos con las mujeres, o sea, aquí ya desde una perspectiva como hombres, ¿no? ¿Cómo se relaciona usted? Haga un ejercicio en este momento y piense cómo se relaciona usted con las mujeres. O sea, cuando decimos cómo se relaciona usted con las mujeres es... No, pues yo tengo mamá, tengo hermana. Exacto, yo tengo mamá, yo tengo hermana y Tengo tengo... a la muchacha, o sea, sí me importan. Y todas las demás me las cojo o me las quiero coger. O sea, lo que voy es que si cómo iban vestidas. si su relación o la forma en la que usted interactúa con las mujeres parte desde una entrada o desde un inicio en el asunto de objetivizarlas, o sea, de que solamente son objetos para su placer. O sea, en el momento que yo conozco una mujer, que así llega una mujer y me la presentan, hola Santo, mira, te presento a Juanita. Entonces en ese momento la digo, sí me la cojo. O sea, desde ese momento hay que cuestionarnos cuál es la forma en la que nos estamos relacionando con las mujeres. O sea, porque si la única forma que entiende usted de relacionarse con las mujeres es a través del sexo, creo que hay un Castigarlas con su problema, dique. ¿no? Sí, castigarlas con su dique, exacto. O sea, ya no hay una interacción, ya no, o sea, lo que decías, o sea, ya no hay una aspiración a entender a otra persona, ni siquiera en el terreno amoroso, entenderlo como persona. O sea, prácticamente son vaginas con pies que se acercan hacia El ti, desarrollo ¿no? del erotismo implica la trascendencia del individuo a través de otro individuo. Eso es sumamente importante. Entonces, si tú te remites a una sexualidad heredada así delimitada, pues nunca vas a trascender a tu individuo. O sea, nunca vas a aprender algo Es que de ya ni otras siquiera- personas si no los reconoces como otros. Es que probablemente ya ni siquiera entra en el terreno de la sexualidad, entra en el terreno de la persona. O sea, porque es simplemente, estás entablando una relación con una persona, con una mujer, y de todas las características que puedas pensar de esa persona, la única que es el primer referente es si me la cojo. Está muy heteronormado este podcast. Sí, porque puede ser No- otro nos- cabrón. nos haría bien tener O sea, una- una de las cosas básicas de este pedo es que también podemos entender que hay otro tipo de sexualidades. Bueno, pero- en el caso de que sea un hombre con hombre. Es que, O sea, que te presenten un hombre y que digas, bueno, puede ser lo mismo, o sea, amigos gays también que te llegan y le presentan un cabrón, o sea, y que dicen, no, pues sí me lo cojo, güey. O sea, ¿por qué la forma de relacionarnos de inmediatamente tiene que ser a través de me lo cojo o no?